Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una clase espectacular porque vamos a ver la diferencia que existe entre dos palabras que se usan muchísimo en inglés y que tienden a generar mucha confusión entre los estudiantes de este bello idioma. Estas palabras son although y despite. Vamos a empezar primero por decir qué significa cada una de ellas o cómo se pudiera llegar a traducir más o menos en nuestro idioma nativo, ¿ok? Vamos a empezar con although. Although se puede traducir básicamente como aunque, ¿ok? Aunque yo esté cansado, yo voy a continuar trabajando. Aunque ella estaba deprimida, ella logró sus objetivos, ¿ok? Entonces, ese aunque estaba lloviendo, nosotros fuimos a ver el juego de fútbol, ¿ok? Aunque. Y después tenemos despite, despite. Ese despite se pudiera traducir entonces como a pesar de la lluvia, a pesar del mal clima, a pesar de, por ejemplo, yo pudiera decir, a pesar de estar cansado, a pesar de trabajar muy duro, ¿ok? Entonces, ese a pesar de es nuestro despite in English, en inglés. Y although, entonces recuerden, es aunque, aunque. Ahora, esto es importante porque de aquí se genera una diferencia gramatical, ¿ok? Cuando trabajamos con although, tenemos que saber que este although va a venir seguido por los complementos o, digámoslo así, por los elementos esenciales que tiene una oración, que ya yo se los he indicado en otros videos. Los elementos esenciales de una oración son tres: sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes usen although, van a tener que escribir o pronunciar o hablar y decir entonces estos tres elementos. Después de although va a venir un sujeto, va a venir un verbo y va a venir un complemento. ¿Qué pasa con despite? Despite va a ser un poquito más complicado, digámoslo así, va a ser un poquito más difícil en ese sentido y hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque despite no viene seguido de un sujeto, ¿ok? Per se. Despite puede venir seguido, de hecho, por, digámoslo así, tres elementos esenciales. El primero puede ser un sustantivo. ¿Qué son sustantivos? Sustantivos son todas aquellas palabras que tenemos, ¿verdad? Que suelen ser objeto de descripciones, ¿ok? Ellas son susceptibles de ser descritas, ¿ok? Y básicamente todo lo que nos rodea puede ser un sustantivo, porque básicamente todo lo que nos rodea puede recibir un adjetivo o una característica o una cualidad, ¿ok? Entonces un sustantivo puede ser la lluvia, el clima, el calor, ¿ok? El amor, el odio, ¿ok? El, el invierno, todo ese tipo de palabras, ¿verdad? Pudieran ser sustantivos. Ahora, ese despite puede venir, ¿verdad? Puede venir seguido por un sustantivo, pero también pudiera venir seguido por la unión entre un adjetivo y un sustantivo. Por ejemplo, en vez de decir la lluvia, yo pudiera decir la fuerte lluvia, ¿ok? A pesar de la lluvia o a pesar de la fuerte lluvia, ¿ok? Eh, yo conseguí ir al estadio y ver el juego de fútbol, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, despite también puede ser seguido, ¿ok? De un verbo, ¿ok? En inglés, esos verbos, cuando usemos despite, ese verbo tiene que llevar ing, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, a pesar de estar, ¿ok? A pesar de trabajar, a pesar de comer, a pesar de beber, en inglés, cuando usemos ese a pesar, despite, y usemos estos verbos que he mencionado, esos verbos deben tener su forma con ing. Es decir,
despite being, despite eating, despite drinking, despite working. Entonces, mucho cuidado con eso porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros finalmente distinguir entre cuál debo usar y cómo los debo usar. ¿Ok? Fíjense aquí, por ejemplo, vamos a empezar con although. Entonces les voy a dar unos ejemplos para que ustedes mismos puedan ver cómo se construye cada una de estas ideas con este tipo de eh, palabras. Por ejemplo, con although. Vamos a ver. Aunque estaba lloviendo, ellos jugaron fútbol. Fíjense que aunque estaba lloviendo bastante, coma, ellos jugaron fútbol. Generalmente cuando comienzo con la palabra aunque, ¿ok? Debo separar las ideas con una coma. Aunque sucedió tal cosa, coma, hubo un resultado. En este caso, aunque estaba lloviendo bastante, ¿ok? Hubo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Ellos jugaron fútbol, ¿ok? Eso, la lluvia no les impidió jugar fútbol, ¿ok? Pero debemos separar esas ideas con una coma. Entonces, aunque estaba lloviendo bastante, ellos jugaron fútbol de todas formas, ¿no? Although it was raining a lot, they played soccer. Although it was raining a lot, they played soccer. En este caso, como pueden ver, tenemos un sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración en este caso después de haber usado although? El sujeto sería it, refiriéndonos en este caso a el clima, al tema de que llovió, ¿ok? Although it was raining a lot, tenemos un sujeto y tenemos verbo y tenemos también complemento. Was raining, parte de la estructura progresiva, y a lot, que en este caso sería parte de mi complemento. Entonces, although it was raining a lot, comma, they played soccer. Vamos con otro. Aunque ella llegó tarde, fíjense que en español también necesitamos un sujeto. Aunque, ¿qué cosa? Aunque ella llegó tarde, ella entendió la lección. ¿Ok? Digámoslo así, ella llegó tarde a la clase, estaba desesperada, estaba un poco preocupada por haber llegado tarde. Sin embargo, todo ocurrió bien, no pasó a mayores y ella entendió la lección. Entonces, ¿cómo yo pudiera decir, eh, aunque ella llegó tarde en inglés? Although she came late, although she came late, comma, she understood the lesson. En este caso, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es ella, she. ¿Cuál es el verbo? Llegó, came. Came es el pasado de come. Although she came late, late sería el complemento, digámoslo así. Y después tenemos la segunda parte de la idea. She understood the lesson. ¿Ok? Lo pudiéramos, es muy importante que esto también quede muy claro. También se pudiera decir completamente al revés. Es decir, yo pudiera empezar por la segunda parte de la idea. Yo pudiera decir, ella entendió la lección, aunque llegó tarde. She understood the lesson, although she came late. Eso también pudiera ocurrir. Cuando empezamos con although, cuando empezamos la idea completa con although, recuerden que tenemos que separar con comas. Por ejemplo, although she came late, comma, she understood the lesson. Pero si dejamos although en el medio y comienzo con la segunda parte de la idea, por ejemplo, she understood the lesson, although she came late, en este caso ya no necesitamos la coma, ya que lo que me separa ambas partes de la idea es precisamente although. Muy importante. Entonces, repito, yo puedo decir, ella entendió la lección, aunque ya llegó tarde, o en el caso de arriba, ellos jugaron fútbol, aunque estaba lloviendo bastante. They play soccer, although it was raining a lot. Pero si colocan although en el medio, ¿ok? Como segunda parte de la idea general, no necesitan colocar ninguna coma, ¿ok? Vámonos entonces con otro ejemplo. Fíjense aquí. Aunque no me gusta el café,
yo bebí una taza. ¿Ok? Mira, de repente, ayer estaba en una fiesta, no me gusta el café, pero como vi que todo el mundo estaba bebiendo café y decían, mira, qué bueno es este café, bebí una taza. Aunque no me gusta el café, yo bebí una taza. Entonces, aunque no me gusta el café, fíjense que en español muchas veces no decimos yo no gustar, obviamente no lo decimos así. No me gusta, cuando digo no me gusta, ya se refiere al hecho de que a mí, ese yo interno, no me gusta beber café. ¿Quién es el sujeto? Yo. En inglés, ese no me gusta se dice I don't like, siendo el sujeto I. Entonces, although I don't like coffee, aunque no me gusta el café, yo bebí una taza. I drank a cup. Claro, hay que recordar que debemos usar y conjugar los verbos de acuerdo a lo que queramos decir, ¿ok? Although I don't like coffee, I drank a cup. Aunque a mí no me gusta el café, bebí una taza. ¿Cuál es el sujeto? I. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el verbo? Like, pero de forma negativa. I don't like. ¿Y qué es lo que no me gusta? Coffee es el complemento. Vamos a la siguiente. Aunque él estudió mucho, él no pasó el examen. Mira, él pasó 3 días estudiando, 4 días estudiando, se esforzó, fue a la biblioteca, usó internet, usó miles de recursos, le preguntó a sus amigos, pero a pesar de que él hizo todo ese esfuerzo, hubo unos resultados que no fueron los esperados. Entonces, aunque él estudió mucho, él no pasó el examen. ¿Quién es el sujeto? Él. ¿Cuál es el verbo? Estudiar en pasado. ¿Cuál es el complemento? Mucho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Although he studied a lot, he didn't pass the test. Aunque él estudió mucho, él no pasó el examen. Carlos, pero lo pudiéramos decir entonces también al revés. Pudiéramos empezar por empezar la idea diciendo, él no pasó el examen aunque estudió mucho. Exactamente. Sí lo podemos hacer así. Eso sí, recuerden, cuando empezamos con although, usamos como para separar. Si empezamos la oración o la idea al revés, entonces ya no es necesario usar comas porque es although el que va a ser la función de la coma, por así decirlo. Entonces, he didn't pass the test, although he studied a lot. ¿Ok? Sin comas. Eso es muy importante que lo tengan en su memoria porque así es como se usa. Vamos con despite. Recuerden entonces, muy brevemente, despite se puede usar con sustantivos o con verbos, pero esos verbos con ing. Por ejemplo, despite. Si vamos a usar despite, podemos usar sustantivos, por ejemplo, el ruido, sus esfuerzos, su constancia, la lluvia, la fuerte lluvia, el invierno, su depresión, su tristeza, su alegría. Esos son sustantivos. Sustantivos pueden ser cosas, pero también pueden ser conceptos, ¿ok? Entonces, fíjense aquí el ejemplo que tenemos. A pesar del ruido, aquí ya no tenemos un sujeto, ya no tenemos ella, ya no tenemos él, ya no tenemos nosotros, ya no tenemos ustedes, ¿ok? Ya tenemos un concepto, por así decirlo. ¿A pesar de qué? A pesar del ruido, yo logré concentrarme. Carlos, pero ahí yo puedo ver un sujeto que es yo. Sí, pero eso es ya después de la coma, eso ya es parte de la segunda parte de la idea, ¿ok? No es que viene seguido después de la palabra a pesar. Cuidado con eso. Entonces, a pesar del ruido, yo logré concentrarme. Despite the noise, I managed to concentrate. ¿Ok? Despite what? Despite the noise. A pesar de el ruido. A pesar del ruido. ¿Yo logré qué? Yo logré concentrarme. I managed to concentrate. Segundo, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de sus esfuerzos, él no pudo resolver el problema. Se esforzó mucho,
dio su 100%, pero a pesar de todo eso, él no lo logró. Entonces, a pesar, ¿cómo digo a pesar? A pesar de despite. Solo despite. El despite ya incluye el de, cuidado con eso, despite. Vamos con sus esfuerzos. ¿Cómo digo sus esfuerzos en inglés? His efforts. Si estamos hablando en este caso de los esfuerzos, por ejemplo, de un hombre, si fuera de una mujer femenino, entonces diríamos her efforts. ¿Ok? So, despite his efforts, he couldn't solve the problem. Él no pudo resolver, solventar el problema. Entonces, despite what? Sustantivo. His efforts, the noise. Entonces, fíjense que aquí también estamos usando sustantivos, no sujetos, ni verbos, ni complementos seguidos de despite, sino sustantivos. Cuidado allí. Vámonos ahora a ver, fíjense que ahora vamos a tener verbos, pero como les comenté anteriormente, vamos a trabajar con verbos con ing. Por ejemplo, a pesar de trabajar duro, ella no terminó a tiempo. Digamos que ella estaba trabajando en una fábrica, necesitaba realizar una producción de cierta cantidad de zapatos, por así decirlo. Ella trabajó muchísimo, muy, muy, muy duro, pero no logró terminar lo que tenía que terminar a tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un verbo, si se dan cuenta, a pesar de trabajar. ¿Cómo reconozco los verbos? Porque son acciones, ¿ok? Ir, trabajar, comer, reír, ¿ok? Entonces, a pesar de trabajar, en inglés el verbo trabajar es work, to work, ¿ok? Pero, como les dije anteriormente, en esta estructura vamos a usar despite y si usamos un verbo, ese verbo tiene que ir con ing. Entonces, despite working hard, ¿ok? Cuidado, esto no se traduce como a pesar de trabajando duro, no. La palabra ing no siempre significa ando yendo, ¿ok? Va a significar ando oyendo cuando tenga el verbo to be, es decir, en estructuras progresivas, ¿ok? Pero en este caso no es que significa trabajando, sino que es la forma en la que el inglés te permite escribir un verbo después de ciertas estructuras o palabras, en este caso despite, para que tú puedas escribir entonces ese verbo. El inglés dice, mira, tú quieres usar un verbo después de despite, perfecto, hay que usarlo, pero con esta característica. Se tiene que escribir ing. Pero entonces significa trabajando. No, significa trabajar. Solo que debe ser escrito así. Entonces, despite working hard, she didn't finish on time. A pesar de trabajar duro, ella no terminó a tiempo. Vamos con otra. A pesar de tener poca experiencia, ella obtuvo el trabajo. Bien. Ella estaba un poco triste, ella estaba un poco nerviosa. Oye, es que no tengo la experiencia. Pero bueno, afortunadamente, a pesar de tener poca experiencia, ella obtuvo el trabajo. Entonces, despite, ¿cómo digo tener en inglés? ¿Cuál es el verbo tener? To have. Pero aquí entonces con el ing sería having. Despite having what? Little experience. Despite having little experience, he got the job. He got the job. Bueno, en este caso era ella, era she. She got the job. Cuidado allí. Pueden corregirlo. She got the job. Despite having little experience, she got the job. A pesar de tener poca experiencia, ella obtuvo el trabajo. ¿Ok? Finalmente, aquí entonces les voy a dejar un quiz, ¿ok? Que he preparado para que ustedes coloquen en los comentarios cuál va a ser o cuál es la respuesta correcta para cada una de estas oraciones, ¿ok? Revisen bien, vuelvan a ver el video si es necesario y recuerden, después de la palabra que ustedes van a colocar aquí, bien sea although o bien sea despite, pregúntense, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Tengo un sujeto? Porque si tengo un sujeto, entonces de repente va a ser although.
o tengo de repente un sustantivo o de repente tengo un verbo con ing. ¿Qué es lo que tengo? En función a eso que yo tengo después de esa palabra que voy a seleccionar, entonces allí tengo que asegurarme de cuál palabra es la correcta. Espero, muchachos, que este video les haya gustado, les haya servido y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Bye bye.